¿Recuerdas aquellas noches en que la música era buena, la compañía mejor y los salones de baile estaban llenos de vida? Donde la gente iba a disfrutar, a olvidarse de sus problemas y a brindar por la alegría de estar vivos. En la República Dominicana había un lugar muy parecido a los sitios que tanto recordamos en México, la discoteca Jet Set. Un rincón que durante décadas fue símbolo de glamour, diversión y buena música. Un lugar que muchos creyeron eterno. Pero lo que nadie imaginaba es que una noche todo cambiaría para siempre, llevándose con ello la vida de más de 200 personas. Era una noche de abril como cualquier otra. La gente llegó con sus mejores ropas, con ganas de bailar, de cantar, de vivir. El legendario Robbie Pérez se preparaba para dar un espectáculo inolvidable. El ambiente estaba cargado de emoción y recuerdos. Algunos asistentes habían viajado desde lejos solo para verlo cantar en vivo. Pero esa alegría, ese aire de fiesta, se convirtió en tragedia en cuestión de segundos. A las 12:44 de la madrugada, el techo del lugar colapsó sin aviso. En un instante, lo que era celebración se transformó en horror. Gritos, polvo, oscuridad. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Las imágenes que se han hecho públicas muestran una escena devastadora. Personas atrapadas bajo los escombros, otras corriendo sin rumbo, muchas llorando y buscando a sus seres queridos. Fue una de las tragedias más impactantes en la historia reciente del espectáculo latino. El nombre de Jet Set pasó de ser sinónimo de lujo y ritmo a convertirse en dolor y pérdida. Entre los fallecidos se encontraba el propio Robbie Pérez, un ícono de la música dominicana que tantas veces nos hizo vibrar también a los mexicanos. También perdieron la vida el exbeisbolista Octavio Dotel, la gobernadora Nelcy Cruz y decenas de ciudadanos que solo querían pasar una buena noche. El derrumbe no fue un castigo del destino, fue la consecuencia de años de abandono. El lugar, que había sido un cine antes de transformarse en discoteca en los años 90, no había recibido mantenimiento estructural adecuado en más de 3 décadas. Un techo viejo, saturado de maquinaria pesada como aires acondicionados, sin el refuerzo necesario. Las vigas cedieron, las paredes crujieron y el desastre fue inevitable. Las autoridades han iniciado investigaciones, pero eso no devuelve la vida de los que se fueron, ni cura el vacío de los que quedaron. Muchos de nosotros crecimos con canciones como las que Robbie interpretaba. Bailamos con ellas en bodas, en fiestas familiares, en bailes de barrio. Eran parte de nuestra juventud, de nuestras memorias más felices. Por eso, ver que él cayó junto con el techo de ese recinto nos toca el alma. Porque no solo se perdió una vida, se perdió parte de lo que fuimos. Lo mismo ocurrió con tantas otras personas que estaban esa noche, celebrando, riendo, compartiendo. Era gente como tú, como yo, como todos nosotros. Los testimonios de los sobrevivientes son estremecedores. Una mujer relató cómo su esposo murió protegiéndola con su cuerpo. Otro hombre, con lágrimas en los ojos, contó que aún tenía en su bolsillo las entradas del concierto que había comprado para celebrar su aniversario. Las familias de las víctimas ahora viven entre el luto y la impotencia. Más de 40 demandas se han interpuesto contra los responsables del recinto, pero el daño ya está hecho. En México, esto nos hace reflexionar. ¿Cuántos salones antiguos, centros de espectáculos o recintos históricos siguen operando sin que nadie revise su estado? Lugares que, como Jet Set, han sido testigos de generaciones enteras, pero que podrían esconder peligros silenciosos. La fiesta, la música y la alegría no deben cobrarse con sangre. La responsabilidad, tanto de dueños como de autoridades, es vital para prevenir estas desgracias. El presidente dominicano decretó 3 días de duelo nacional, y figuras del espectáculo como Daddy Yankee, Marc Anthony y Thalía enviaron mensajes de condolencias. Se realizaron vigilias, misas y homenajes por todo el país. Pero el eco de la tragedia aún resuena fuerte. El mundo del espectáculo lloró, y nosotros, desde este lado del continente, también lo hicimos. Porque la música no tiene fronteras, y el dolor tampoco.
Hoy queremos recordar a los que partieron esa noche, no como víctimas de un derrumbe, sino como almas que vivieron con intensidad, que amaron la música, que buscaron alegría hasta el último momento. Que sus nombres no se olviden, que su historia nos enseñe, que sus imágenes, algunas de ellas únicas y recuperadas entre los restos, sirvan para rendirles homenaje y exigir justicia, porque merecen ser recordados no por cómo murieron, sino por cómo vivieron. Hoy más que nunca entendemos que la memoria colectiva es poderosa. Es el único refugio que nos queda cuando las estructuras físicas desaparecen. Y así como recordamos aquel cine convertido en discoteca, recordamos también las primeras veces que escuchamos a Ruby Pérez en la radio, aquellas letras que marcaron los amores y los desamores de toda una generación. Porque para quienes tienen más de 60 años, cada canción es como un álbum fotográfico sonoro. Y por eso, esta tragedia nos golpea en el alma, porque se llevó no solo vidas, sino parte de lo que fuimos. Las imágenes que han salido a la luz son impactantes. Algunas muestran a personas abrazadas en sus últimos segundos. Otras capturan el momento en que el techo colapsa y cae como si el tiempo se detuviera. Muchas de estas fotos fueron tomadas por asistentes que jamás imaginaron que serían sus últimas capturas. Entre los escombros se encontraron celulares que aún tenían grabaciones, videos que reflejan la alegría segundos antes del desastre. Esas grabaciones, ahora virales, nos recuerdan lo frágil que puede ser la vida y lo efímero que puede ser un momento de felicidad. Los rescatistas, muchos de ellos voluntarios, trabajaron durante más de 36 horas sin descanso, sacando cuerpos, buscando sobrevivientes, enfrentándose al olor del polvo, al calor sofocante y al dolor de no llegar a tiempo. Muchos de ellos narran que lo más difícil fue ver a personas mayores entre los heridos, gente que toda su vida había soñado con ver a su artista favorito y terminó viviendo una pesadilla. A otros los encontraron aún tomados de la mano, como si hasta el último aliento se hubieran aferrado al amor. Los medios dominicanos hicieron una cobertura extensa, pero lo que llamó la atención fue cómo la comunidad mexicana reaccionó. Muchos de nuestros paisanos en República Dominicana, y también quienes vivimos aquí, enviaron mensajes de solidaridad. Y es que el lazo cultural entre nuestros países siempre ha sido profundo, especialmente en la música. Ruby Pérez, como tantos otros artistas caribeños, fue figura constante en los bailes populares de Veracruz, en las estaciones de radio de Sinaloa, en los festivales de Chiapas. Para muchos mexicanos de más de 60 años, su voz es parte del soundtrack de la vida. Algunos asistentes que sobrevivieron decidieron compartir sus recuerdos en redes sociales. Una mujer de 65 años escribió: "Ese día me sentía como una muchacha otra vez, con mis tacones nuevos y mi blusa de flores. Nunca pensé que terminaría corriendo descalza por mi vida". Otro señor compartió una fotografía que se tomó justo antes de entrar, con una gran sonrisa. Horas después, esa misma sonrisa se desvanecía entre gritos y concreto. Historias como esas se han multiplicado, generando una oleada de dolor que ha traspasado las fronteras. Y en medio de ese dolor surgen muchas preguntas. ¿Por qué nadie revisó la estructura del lugar? ¿Por qué se permitió que un inmueble con décadas de antigüedad siguiera funcionando sin cumplir con las normativas? ¿Cuántos lugares en México están en las mismas condiciones? Es momento de reflexionar. No se trata solo de rendir homenaje, sino de tomar acción, de exigir auditorías, revisiones, evaluaciones estructurales, que no haya más víctimas por negligencia, por abandono o por indiferencia. Es impresionante cómo un solo lugar puede encerrar tantas historias, tantos recuerdos, tantas vidas. Jet Set no era solo un centro nocturno, era parte del patrimonio emocional de una ciudad. Allí se enamoraron muchos, allí se despidieron otros. Algunos celebraron cumpleaños, otros brindaron por la jubilación. Y aunque el edificio ya no esté en pie,
Sus memorias aún viven en quienes alguna vez pisaron ese salón con la esperanza de una noche inolvidable. Desde este espacio, queremos levantar la voz por todos ellos, por los que ya no están, por los que quedaron heridos no solo en el cuerpo, sino en el alma, por los hijos que perdieron a sus padres, por los amigos que ya no volverán a bailar juntos, por los artistas que entregaron su vida a la música y partieron sin una despedida digna. Que su legado no quede enterrado entre escombros, sino que florezca en forma de cambios reales y compromiso social. Y a ti que nos ves, que tal vez tienes 60, 65 o más años, que viviste la época de oro de los bailes, que guardas discos de vinilo y cassettes en un cajón con nostalgia, te preguntamos, ¿no merecemos todos seguir celebrando la vida en lugares seguros? ¿No merecen nuestros recuerdos un espacio donde no peligre la existencia? Es hora de hablarlo. Es hora de exigirlo. Ayúdanos a mantener viva esta conversación. Comparte este video con quienes sabes que han amado la música toda su vida. Deja tu comentario si alguna vez viviste algo similar, si tienes una anécdota de un lugar emblemático que hoy ya no existe, si piensas que debemos ser más cuidadosos con los sitios donde se reúne la gente. Este canal es también tu espacio para recordar, para reflexionar y para rendir homenaje. Porque como bien decía Rubí Pérez en una de sus canciones más sentidas, aunque me duela el alma, yo seguiré cantando. Y nosotros, aunque el alma esté rota por esta tragedia, seguiremos contando estas historias para que nunca se repitan, para que nunca se olviden. Que no caigan más techos, que no caigan más vidas, solo que caigan lágrimas de emoción cuando recordemos, no de dolor por lo que no debió haber pasado. Y aunque la música ya no suene en las paredes del jet set, los ecos de aquella última noche aún resuenan en las calles de Santo Domingo. Hay quienes caminan por las inmediaciones del antiguo edificio y sienten un nudo en la garganta. Otros dejan flores en la reja oxidada que aún delimita lo que queda de la estructura. No faltan quienes se acercan a rezar, a recordar, a hablarle al viento, con la esperanza de que sus palabras lleguen a quienes ya partieron. Porque cuando un lugar se convierte en tumba colectiva, también se transforma en símbolo, en herida abierta, en espacio de memoria. La tragedia ha sacado a la luz muchas otras verdades. Exempleados del lugar han dado testimonio de fallas que llevaban años sin atenderse. Goteras permanentes, columnas con grietas, apagones frecuentes y un sistema de sonido que vibraba hasta las paredes. Algunos incluso aseguraron haber advertido que el techo tenía movimientos extraños durante conciertos con mucho público, pero nadie escuchó, porque cuando el dinero fluye y el lugar se llena cada fin de semana, el negocio parece más importante que la seguridad, hasta que llega el día en que todo se derrumba, literalmente. La comunidad artística también está de luto. Varias agrupaciones dominicanas y de otras partes del continente han cancelado presentaciones para rendir respeto. En redes sociales, los mensajes han sido tan conmovedores como sinceros. Víctor Manuelle escribió que Jet Set fue uno de los primeros lugares donde se presentó fuera de Puerto Rico. Olga Tañón recordó que allí celebró su primer disco de platino. Y artistas mexicanos como José Manuel Figueroa, Margarita la diosa de la cumbia y hasta Los Ángeles Azules enviaron condolencias, reconociendo el papel cultural de ese espacio. Porque más allá de fronteras, el arte une y el dolor compartido se convierte en puente. Una de las historias que más ha conmovido al público es la de Don Eligio, un hombre de 74 años que cada sábado asistía al Jet Set con su esposa, Doña Carmela. Ese día, ella decidió quedarse en casa por un fuerte dolor de cabeza. Él fue solo, como cada vez que no podía resistirse a una buena orquesta. Murió abrazando su chaqueta, esa que su esposa le planchó antes de salir. En su bolsillo encontraron una nota con un poema escrito de su puño y letra, un pequeño papel que decía: «La vida se baila hasta el último paso». Ese fragmento fue leído en una de las vigilias, provocando lágrimas en todos los presentes. Otro caso que dio la vuelta al mundo fue el de una joven de 22 años
que asistía por primera vez al jet set acompañando a su madre. Había escuchado tanto sobre el lugar que insistió en ir, queriendo experimentar la famosa atmósfera de música tropical, luces bajas y calor humano. Nunca imaginó que esa noche sería su despedida. Su madre, gravemente herida, fue rescatada, pero su hija falleció entre los escombros. Hoy, en su memoria, se está organizando una fundación que buscará vigilar las condiciones de centros nocturnos y salones de eventos en todo el país. La muerte de una joven se ha convertido en semilla de un movimiento. En medio del duelo, muchas voces han exigido que el sitio no sea demolido por completo, sino que se conserve una parte del lugar como monumento conmemorativo. Un espacio donde la gente pueda ir a reflexionar, a rendir homenaje y a entender que la negligencia mata, que la omisión también es violencia. La idea es que el jet set, lejos de ser borrado, se transforme en lección viva, en recordatorio perenne de lo que no debe volver a suceder. Un grupo de arquitectos y sobrevivientes incluso ha propuesto construir un memorial interactivo, con pantallas que reproduzcan testimonios, música de quienes fallecieron y nombres grabados en cristal. En México, esta historia ha comenzado a tocar fibras sensibles, porque muchos de nosotros reconocemos patrones similares. Lugares antiguos que seguimos frecuentando con cariño, salones de baile donde aún se reúnen generaciones a celebrar la vida. Pero pocos preguntan por las condiciones de las salidas de emergencia, la resistencia de las estructuras o los planes de evacuación. Esta tragedia ha despertado una conciencia que ojalá no se apague. Y no se trata de sembrar miedo, sino de fomentar responsabilidad, porque lo que ocurrió allá podría pasar aquí si no se actúa a tiempo. Aquel recinto, alguna vez vibrante, ahora yace en ruinas. Pero las emociones que se vivieron entre sus muros siguen vivas en el corazón de quienes alguna vez lo conocieron. No hay reconstrucción material que devuelva las vidas, pero sí puede haber reconstrucción social. Que cada ciudad revise sus propios jet set, que cada comunidad abrace sus espacios con respeto y vigilancia, que cada autoridad entienda que su omisión tiene rostro, nombre y apellido. No se trata de evitar la fiesta, sino de protegerla. Si algo nos ha enseñado esta historia, es que la música puede unir, puede sanar y también puede dar sentido al dolor. En varias ciudades dominicanas se han organizado noches de homenaje con velas, donde las canciones de Rubí Pérez suenan entre lágrimas y abrazos. En México, algunos canales de televisión abierta han comenzado a retransmitir sus conciertos más emblemáticos, y en casas de adultos mayores se han reunido grupos a cantar sus letras como un tributo espontáneo, como un consuelo compartido. Porque la memoria no se borra con escombros, ni el cariño se entierra con concreto. Y cuando se apaga una voz tan poderosa como la de Rubí, no queda más que alzar la nuestra para que no se extinga su legado. Así, entre coros y oraciones, entre reflexiones y promesas, entre imágenes únicas y testimonios que nos parten el alma, seguimos construyendo la historia que él y todos los caídos merecen. Una historia que no se olvide. Una historia que se cuente una y otra vez. Una historia que nos despierte y nos transforme. Y justo cuando parecía que todo había sido dicho, comenzaron a circular videos grabados por los asistentes durante los últimos minutos antes del colapso. En esas imágenes, la música aún vibraba, los cuerpos aún se mecían al ritmo de la salsa, y las risas llenaban el ambiente sin sospechar que la tragedia ya se cernía sobre ellos. Esos clips, compartidos millones de veces, han tocado a personas de todas las edades, pero en especial a los mayores de 60 años, quienes ven reflejados allí momentos de su propia juventud. Muchos recuerdan las pistas de baile llenas, los vestidos brillantes, los zapatos boleados y esa sensación inigualable de vivir una noche mágica sin pensar en el mañana. Las redes se han convertido en un enorme altar digital. Fotografías, anécdotas, canciones, mensajes de despedida y promesas de no olvidar
inundan los muros y perfiles. Personas que nunca se conocieron en vida ahora se conectan en